Muy buenos días, espero que todos estén muy bien. En esta oportunidad vamos a dar inicio a la clase número 4 de fisiología renal, que corresponde a mecanismos de secreción y excreción renal. Técnicamente la clase no se va a enfocar únicamente en la secreción y la excreción del riñón, sino que vamos a volver a tocar el tema de la absorción. ¿Ok? Que a pesar de que fue tema pasado, hablamos de las generalidades de la reabsorción, pero no especificamos cómo se reabsorben o cómo se movilizan las sustancias a lo largo de los túbulos, que es la finalidad del tema del día de hoy. Entonces, a pesar de que se llama secreción tubular, vamos a hablar un poquito de todo, cómo se reabsorbe y cómo se secretan a lo largo de los túbulos. Si recordamos entonces la nefrona, la unidad funcional del riñón está constituida por el glomérulo renal, que es el penacho de capilares y el cápsula de Bowman. Eso lo mencionamos principalmente en la clase de filtración. Y también está constituido por una serie de túbulos. Los túbulos que vamos a enfocarnos o los que vamos a desarrollar el día de hoy son el túbulo proximal, ACGL, el túbulo externo y el conducto colector. Muy bien. Vamos a hablar cada uno de ellos, cómo se reabsorben las sustancias, cómo se secretan las sustancias y lo que va a eliminarse al final. Muy bien, entonces iniciamos con el túbulo contorneado proximal, que ya lo hemos mencionado en varias oportunidades, sobre todo en la clase pasada de reabsorción. Entonces sabemos que esto que está acá vendría siendo la renfrona, tenemos este segmento que vendría siendo el glomérulo renal y la serie de túbulos. Entonces todo esto, nefrona, unidad funcional de riñón. Fácil. Entonces este primer segmento se conoce como túbulo contorneado proximal. Si hacemos un corte de este segmento, vamos a encontrar unas células que tienen estas características, son unas células que son alargadas, que tienen muchos mitocondrias, esto que está aquí son mitocondrias, que ya sabemos que es una organela de la célula que nos va a permitir la síntesis de ATP, y ATP es el elemento, la sustancia necesaria para la energía, ¿verdad? Entonces, si tenemos muchas mitocondrias, nosotros asumimos que estas células tienen una alta tasa metabólica. ¿Por qué? Porque necesitamos la escisión del ATP para permitir la reabsorción de elementos como por ejemplo el sodio, el cloro, bicarbonato, etcétera, que son las sustancias que se filtraron que necesitamos recuperar y llegar nuevamente al torrente sanguíneo. Bien, eso es reabsorción. No obstante, en este segmento tubular también ocurre la secreción, que es como el efecto contrario. O sea, no quiero recuperar sustancias, sino que quiero eliminar sustancias. Es decir, que de la sangre voy a lanzar sustancias hacia la luz del tubo. Esa es la secreción. ¿Qué voy a secretar? Bicarbonato, ácidos orgánicos, bases, entre otros. Muy bien. Entonces, como les estaba comentando, tiene muchas mitocondrias, tiene una alta tasa metabólica porque verán que tiene mucho movimiento de sustancias. ¿Ok? El rizoma apical tiene un borde en cepillo, que son estas prolongaciones como si fuesen deditos. Eso me va a permitir aumentar la superficie de contacto para reabsorber y eliminar esta sustancia. También va a tener laberinto extenso de canales intercelulares y basales, ¿ok? Y va a tener también cargada de muchas moléculas proteicas transportadoras porque evidentemente hay mucha movilización. Si ven, hay una palabra que dice aquí que es bastante importante, que dice isosmótico. ¿Qué quiere decir esto? Que la luz, o sea, el líquido que hay en la luz tubular es isosmótico con respecto al plasma, es decir, que la osmolaridad del líquido tubular es igual a la que se encuentra en plasma. ¿Por qué? Porque sabemos que la osmolaridad plasmática en general está mediada principalmente por el sodio y la glucosa. Y en este segmento tubular se reabsorbe sodio y glucosa en concentraciones equimolares, al igual que el agua. Bien, entonces la concentración de sodio, de glucosa, aquí en este segmento se reabsorben con bastante intensidad y también se reabsorbe agua. Entonces, digamos que es bastante equilibrado lo que se reabsorbe con lo que se deja. Entonces, va a ser isosmótico con respecto al plasma. Como les habíamos comentado en la clase pasada, aquí ocurre reabsorción, ¿verdad? De sustancias como por ejemplo el agua un 65-70%, el sodio un 65-70%, el cloro 60%, el bicarbonato 85%, la glucosa se reabsorbe al 100%, eso lo habíamos comentado en la clase pasada de reabsorción, que recordemos que es una difusión facilitada, también se reabsorbe el 100% de aminoácidos, entre otras sustancias. Ahora, la secreción, que es como el tema nuevo, que es la sustancia que se encuentran en la sangre que tenemos que eliminar a la luz. Es decir, que son más que todas esas sustancias que no pudieron ser filtradas, pero necesitamos eliminarlas a través del riñón y lo vamos a hacer a través de la secreción, como por ejemplo sales biliares, oxalato, urato, catecolamina, algunos fármacos, medicamentos que nosotros tomamos por vía oral que no pueden eliminar, o por vía endovenosa, etcétera,
que no pudieron ser filtrados. Entonces lo que hace el cuerpo es eliminarlos por secreción. También el ácido paraminipúrico, entre otras sustancias. Ok, eso es túbulo contorneado proximal. Ahora vamos a asa de Henle. El asa de Henle está constituida por dos segmentos. Tenemos un segmento descendente y un segmento ascendente. El segmento ascendente a su vez se divide en una región delgada y una región gruesa del asa de Henle. Entonces vamos a ver primero de la descendente, que es lo que le sigue al túbulo contorneado proximal, que es el segmento que está un poquito más oscuro. En este segmento vemos que si hacemos un corte, las células epiteliales van a tener unas características sumamente diferentes a el túbulo contorneado proximal. Son células más planas, no tienen tantas mitocondrias, no tienen borde de cepillo. ¿Por qué? Porque su función no es la de reabsorción de múltiples sustancias. Aquí simplemente lo que se reabsorbe es un 20% de agua. El agua que está en la luz va a pasar al intersticio por ósmosis y no tenemos reabsorción de cantidades significativas de otras sustancias. Tenemos un poco de urea y de sodio, pero aquí el principal elemento que se reabsorbe es el agua. Bien, vamos al siguiente segmento, que es el ascendente de Henle, que es este segmento que está aquí, ¿verdad? Este que está acá. Él es casi impermeable al agua. Aquí no hay, el agua muy poco va a pasar. ¿Por qué? Porque las uniones entre las células van a ser mucho más estrechas. Y la intención es que, evidentemente, la orina tiene que ser líquida. Entonces necesitamos que el agua permanezca en la luz del tubo. Se pueden resolver solutos, pero en menores proporciones. Ahora bien, vamos al siguiente segmento, que es la rama ascendente gruesa de Henle, que es este pedacito que está acá. Aquí vemos que hay un cambio significativo de las células. Vemos que las células no son aplanadas, son unas células que son alargadas, que tienen un reborde en cepillo, que tienen muchos más mitocondrias. Eso quiere decir que tienen una alta tasa metabólica. Entonces necesito ATP. ¿Por qué necesito ATP? Porque necesito reabsorber, necesito pasar sustancias de la luz hacia el intestino. Vemos que reabsorbe sodio, cloro, potasio, calcio, bicarbonato, magnesio, o sea, múltiples sustancias. Y también voy a secretar, voy a pasar de la sangre hacia la luz, que puede ser, por ejemplo, protones. Este segmento es algo muy importante, que él es casi impermeable al agua. ¿Por qué es impermeable al agua? Porque hay uniones muy estrechas, como ya lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. Hay uniones muy estrechas entre las células que van a impedir que ocurra la ósmosis. Bien, por ende, el agua se empieza a quedar dentro de la luz y va a modificar la osmolaridad del líquido tubular. Ya no va a ser isosmótico con respecto al plasma, sino hipoosmótico. ¿Por qué? Porque estoy reabsorbiendo soluto, pero estoy dejando solvente, que en este caso es el agua. Por eso se conoce este segmento como un segmento diluyente. Ahora bien, la reabsorción, aquí ocurre una reabsorción muy importante, que es el 25% de reabsorción de sodio, potasio y cloro. Si hacemos un zoom a las células que se encuentran en este segmento, vamos a observar esta característica. No voy a ser muy, digamos, específica con todos los elementos de esta célula, porque aquí lo que a ustedes me interesa que sepan es este transportador que está en rojo. Es un cotransportador que me permite la reabsorción de sodio, de dos cloros y un potasio. Este es un transportador que se encuentra en el enlace ascendente gruesa de Henle, que me va a permitir la resorción de esos electrolitos gracias a un gradiente de concentración generado por la bomba sodio-potasio TPase, que la estudiamos en la clase pasada. Sabemos que con la hidrólisis de ATP voy a permitir la salida de sodio y la entrada de potasio, voy a generar un gradiente electroquímico para permitir que el sodio que se encuentra en la luz pase dentro de la célula en contra de un gradiente de concentración. Y aprovechando esa fuerza generada por la hidrólisis ATP, el cloro y el potasio se unen al combo, pues. Entonces va a haber un cotransportador que permite la entrada de un sodio de dos iones cloro y un potasio. ¿Por qué soy tan insistente en este transportador? Porque ustedes eventualmente van a escuchar un fármaco, o si lo habrán escuchado alguna vez en su vida, que se conoce como furosemida. La furosemida es un diurético de asa, lo escucharán más adelante, que lo que va a tener como finalidad es bloquear este canal. O sea, ese medicamento PAN se une a este canal y me va a impedir que ese sodio, ese cloro y ese potasio ingresen a la célula. Por ende, ellos se van a quedar en la luz del túbulo. Y como el sodio arrastra agua, va a permitir que aumente el volumen urinario y el paciente va a orinar más. Por eso se conoce como diurético. ¿Ok? Me imagino que también lo habrán escuchado en algún momento de su vida como LASI, como nombre comercial. Bueno, ese es el medicamento y esa es la función que hace. Muy bien. Eso con respecto a la asa de Henle. Vamos al túbulo distal. El túbulo distal tiene dos porciones. Tiene una porción inicial, que es este segmento que está acá, y una porción final.
La porción inicial del túbulo distal va a tener algo que se conoce como el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está formado, ¿verdad? Bueno, sí, bueno, ay, creo que borré la imagen. Pero el aparato yuxtaglomerular es una estructura que se va a encontrar en este segmento que presenta la mácula densa, ¿ok? El mensaje extraglomerular y las arteriolas. Podemos quitar arteriola aferente, arteriola aferente. Entonces, ¿por qué es tan importante esa estructura, ese elemento? Porque ellos van a censar las concentraciones de cloruro de sodio que se van encontrando en la luz del túbulo, enviará unas señales hormonales y químicas que me van a permitir el control de la presión arterial, que van a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que según el programa no es objetivo aprender el sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero es importante que ustedes lo sepan y que existe, que es principalmente para la regulación de la presión arterial. Ok, si vemos las características de las células de esta porción del epitelio, son unas células que son más cúbicas, no tienen un reborde de cepillo que sea tan importante como por ejemplo en los segmentos del túbulo contorneado proximal o del asa ascendente gruesa de Henle. Sin embargo, aquí ocurre reabsorción de elementos como sodio, cloro, calcio, magnesio, etc. Muy bien. Si hacemos zoom a esas células, vamos a tener un canal, un cotransportador que está aquí, que me permite la entrada de sodio y de cloro. ¿Por qué le hago insistencia en esto? Porque aquí también va a utilizarse otro fármaco que se conoce como hidroclorotiazida. Yo me imagino que algunos lo habrán escuchado, sobre todo en familiares que sean hipertensos, que toman, por ejemplo, los sartán con hidroclorotiazida. Bueno, la hidroclorotiazida lo que hace es bloquear este canal y me va a permitir que el cloruro de sodio permanezca en la luz del túbulo, eso arrastrado, el paciente va a orinar más. Bien, eh, de nuevo, les hago la aclaratoria de que farmacología no es objetivo de el tema de fisio, pero les hago como a modo de guiño para que vean y tengan una asociación de por qué nosotros estamos explicándoles algunos canales o porque qué importancia tienen para que sea más aplicable y que sea un poco más didáctico. ¿Ok? Bien, dijimos que el túbulo distal tiene dos porciones, tiene una porción inicial y una porción final. La porción final del túbulo distal va a tener dos elementos, dos células, dos tipos de células. Tenemos las células principales y las células intercaladas. Las células principales van a permitir la reabsorción de sodio y van a permitir la secreción de potasio. Y las células intercaladas van a permitir lo contrario, van a reabsorber potasio y bicarbonato y van a permitir la secreción de iones, protones, como tal. Esto es importante sobre todo para el equilibrio ácido-base. Eso va a ser la última clase de bloque de renal para ustedes. Muy bien. Este segmento es casi impermeable a la urea y la permeabilidad del agua está controlada con las concentraciones de hormona antidiurética. ¿Qué quiere decir esto? Que este segmento, al igual que en los segmentos anteriores, cero, aquí no se resuelve agua, o sea, el agua no va a pasar por osmosis de ninguna forma. ¿Por qué? Porque las uniones entre las células van a ser muy estrechas. Entonces, la única manera de que el agua pase de aquí de la luz hacia el intersticio es gracias a una hormona que se conoce como vasopresina o hormona antidiurética. Es una hormona que es sintetizada a nivel del hipotálamo y que va a ser liberada por la hipófisis. Van a generar una acción en estas celulitas para permitir la expresión de acuaporinas y a su vez reabsorción de agua. ¿Okay? Entonces, aquí lo que me importa es que ustedes sepan que en el túbulo distal, en su porción final, hay dos tipos de células principales intercaladas y que este segmento no permite la reabsorción de agua a no ser que esté la presencia de la hormona vasopresina o antidiurética. El conducto colector, que es este segmento que está acá, que vendría siendo el último de la nefrona, aquí se va a resolver menos del 10% de agua y de sodio. El agua que se resuelve en este segmento nuevamente va a ser dependiente de la hormona antidiurética. Vemos que las células epiteliales son casi cúbicas, tienen una superficie más lisa, no tenemos el revuelo de cepillo que las otras, no hay una alta tasa metabólica, por lo tanto no necesitamos una densidad importante de mitocondria. Aquí una característica especial muy importante de este conducto colector es que va a ser permeable a la urea. Eso lo vamos a entender un poquito más en la clase siguiente, que es de concentración y dilución de la orina. También va a ocurrir la secreción de iones protones en contra de un gradiente de concentración para el equilibrio ácido-base. Y bueno, lo que les había comentado, que la permeabilidad del agua está controlada por las concentraciones de antidiuréticos. Ok. Todo lo que vimos anterior es en la parte de secreción y reabsorción de los túbulos. Hasta allí ya vamos a llegar. Sé que es un poquito denso, sé que es un poco complicado entender algunas cosas, pero ya saben, cualquier duda que tengan, con mucho gusto yo se las voy a responder. Esperemos, como les digo, toda la clase, tratar de buscar algún espacio, coordinar que podemos hacer clase presencial o algún repaso
de los puntos claves de todas las clases o... Bueno, ahí vamos bien. Ok. El programa también nos exige hablar un poquito sobre micción. ¿Ok? Em, la micción. La micción es un proceso mediante el cual la vejiga se vacía cuando está llena. Fácil, súper sencillo. Y aún más sencillo son las fases de la micción. Son dos. Tenemos la fase de llenado o almacenamiento, que es cuando la vejiga se va a llenar progresivamente de orina, y el vaciamiento, que es cuando se ocurre el reflejo miccional y la vejiga se vacía. Entonces, para entender un poquito de la micción, vamos a hablar un poquito sobre la anatomía. La anatomía de la vejiga, ella es un órgano que está constituido por una cámara de músculos dispuestos en distintos fascículos. Hay uno muy importante que es el músculo detrusor de la vejiga. Tiene una capacidad, la misma tiene una capacidad de 400 a 450 ml. Aquí vamos a encontrar lo que se conoce como el trígono fibroso. Esto que está aquí va a ser la desembocadura de los uréteres. Sabemos que tenemos el uréter derecho y el uréter izquierdo, que provienen de las pelvis renal, y descienden hasta llegar a la vejiga. ¿Ok? Ahí es donde empieza a almacenarse la orina y una vez llega a cierta concentración va a eliminarse a través del uretra. ¿Qué pasa? El vaciamiento de la vejiga raramente deja orina, aproximadamente 5 o 10 cc. Si deja hacer más, ahí estamos hablando de algún problema, alguna patología. Pero lo normal es que tiene que ser menor a esa cantidad. Incluso del menos 5, ya un poquito más de 5 cc, llama la atención. Anatómicamente hay una diferencia entre los hombres y las mujeres, y es muy notable, que es la longitud de la uretra. Vemos que la longitud de la uretra de las mujeres es mucho más corta en comparación de los hombres. Por ende, las probabilidades de una infección urinaria en las mujeres es mucho más alta que en el caso de los masculinos. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que un microorganismo ascienda por toda la longitud de la uretra hasta llegar a vejiga y a su vez incluso pueda llegar a riñones es más baja. En cambio, en las mujeres, el trayecto que hay entre la región externa y la vejiga es mucho más corta por la longitud de la uretra. Por eso es que se dice que los hombres, toda infección urinaria es complicada, porque para que un hombre tenga una infección urinaria, son casos que llaman la atención. Muy bien, seguimos con la parte de anatomía. Si recordamos, la vejiga va a estar inervada de la siguiente manera. Tenemos el nervio hipogastrio, ¿ok? Que va a generarme una inervación simpática, que vendría siendo estos nervios que están aquí, son los nervios simpáticos que van a llegar hacia la vejiga. Tenemos el nervio pudendo, que son la inervación voluntaria, que es este que está aquí, que es el esfínter externo. El esfínter externo es que nosotros podemos controlar, el esfínter interno es totalmente involuntario. El que es voluntario es este que está acá. Y por último tenemos los nervios pélvicos. Los nervios pélvicos son nervación parasimpática. Tenemos fibras sensitivas que me van a permitir detectar el grado de distensión de la vejiga y tenemos fibras motoras parasimpáticas. Muy bien. Este, eso en términos generales con respecto a la inervación. Ahora vamos a hablar sobre el transporte y el llenado de la vejiga. La vejiga, sabemos que se filtró la orina ya en el glomérulo renal, pasaron por la serie de túbulos, llegó al túbulo colector. Cuando llega al túbulo colector, caen los cálices. Eso los mencionamos en la primera clase. Tenemos los cálices menores, luego van a fusionarse, van a formar los cálices mayores caen en la pelvis renal van a caer en los uréteres caen en la vejiga en la uretra. ¿Ok? En la vejiga se almacena la orina y una vez llega a cierto grado de distensión y de presión intravesical, va a permitir que se estimule los receptores sensitivos de distensión, envía la señal al sistema nervioso central, la persona se hace consciente de que la vejiga está llena y luego lo que va a hacer es va a mandar, perdón, estímulos para que se relajen los esfínteres, la orina pase por la uretra y luego ocurre la micción. Esto que está acá es una gráfica que se conoce como citometrografía. Aquí vamos a evaluar las presiones intravesicales, que la unidad de medida es centímetros de agua, y el volumen urinario. Si observamos, cuando no hay orina en la vejiga, o sea, que no hay nada, evidentemente, no hay presión intravesical. Pero cuando empezamos a ver presencia de orina en vejiga, la presión dentro de la vejiga, dentro de la misma, va a aumentar hasta un punto aproximadamente de 5 milímetros, 5 centímetros de agua, que va a permanecer constante a pesar de que yo esté aumentando el volumen urinario. Es decir, que si yo tengo 50 cc de orina, la presión permanece en 5. Si tengo 100, la presión igual permanece aproximadamente en 5 centímetros de agua. La tengo en 150, la presión permanece igual.
No obstante, cuando llegamos a 200 aproximadamente de cc de orina en vejiga, empiezan a limpiarse estímulos que van a llegar al sistema nervioso central para que la persona se haga consciente de que la vejiga se esté llenando y que eventualmente, conforme va llenándose la misma, va a aumentar los estímulos, ¿verdad? Va a empezar a haber contracciones, va a empezar a haber la sensación y el deseo de miccionar, ¿ok? Hasta que el paciente relaje los esfínteres, vacía la vejiga y volvemos nuevamente al punto de inicio. Ok, eso con la parte más fisiológica y anatomía lo traté de darle los puntos más claves, lo más esencial, para que la podamos entender, la podamos discutir, pero sabemos que la micción, el resultado final es la eliminación de orina, el vaciamiento de la vejiga, y que vamos a obtener esa orina que nosotros incluso la podemos estudiar. Imagino que todos acá, al menos alguna vez en su vida, se han hecho lo que se conoce como un examen de orina. A nosotros nos gusta decir más uroanálisis, porque suena un poquito más elegante, digámoslo de alguna manera. Entonces sabemos que el uroanálisis es un estudio paraclínico donde se va a realizar el estudio físico, químico y microscópico de la orina. ¿Ok? Es importante que ustedes les expliquen a los pacientes cómo y el objetivo del uranálisis. El uranálisis se hace sobre todo desde un punto de vista, más que todo, diagnóstico. ¿Bien? Eh, Tienen que explicarle a los pacientes cuáles las condiciones idóneas para hacer la toma de la muestra del examen de orina. Sabemos que tiene que ser, la paciente tiene que hacerse una limpieza de la zona genital previo a la toma de la muestra. Se debe de descartar el primer chorrito de orina. ¿Por qué? Porque ese primer chorrito va a tener una alta concentración de microorganismos y de elementos que no nos interesan, que nos pueden alterar el estudio. Entonces lo que se hace es descartar el primer chorrito y el resto es que se empieza a recolectar. Una vez recolectado, se debe enviar al laboratorio en los primeros 30 minutos. De lo contrario, tiene que enviarse al laboratorio con hielo. ¿Ok? Y una vez llega al laboratorio, se van a hacer los estudios. ¿Cómo va a hacer? El examen físico de la orina son con respecto al color, o sea, que saben que debe ser amarilla, el aspecto, que si es clara, turbio, lechosa, el olor, que sabemos que es sui generis, la densidad de la orina, 1005, 1030, y en unos lugares que es 1010. La reacción, el pH, que es de 4,5 a 8, la presencia o no de depósitos de sedimentos en la muestra. Esas son características sobre todo desde el punto de vista físico. El examen químico, ¿ok? Es la presencia o no de proteínas, de albúmina, de glucosa, hemoglobina, bilirrubina, nitrito, urobilinógeno, cuerpos cetónicos, acetona, o sea, de determinadas sustancias, que son esas tiritas que lo que van a hacer es colocarla en la muestra de orina y dependiendo de qué tanto se tiñe, van a colocar que si una cruz, dos cruces, tres cruces, y más o menos se puede determinar la presencia de algunas de esas sustancias en orina, que naturalmente en condiciones normales no debería haber. Y desde el punto de vista microscópico, la presencia o no de hematíes, que vienen siendo glóbulos rojos, de leucocitos, o la presencia o no de bacterias, de cristales, presencia o no de cilindros, presencia de células epiteliales. ¿Ok? Que vendría siendo la toma de la muestra, se coloca un microscopio y se empiezan a ver la presencia o no de células principalmente. Aquí podemos observar el ejemplo de cómo se luce un uranálisis. Esto es un ejemplo. Entonces vemos el volumen, eso es algo físico, el aspecto, el color, el olor, la densidad. Perdón. Aquí vemos que está ligeramente turbio, el color es amarillo, el olor es sui generis, así, normal, esperable en la orina. La densidad, la reacción, que dijimos que es entre 4,5 y 8. La presencia de albúmina, nitritos, glucosa, bilirrubina, urobilinógeno, todo eso debería dar cero. Ok, eso ya es un estudio más químico. Y la presencia microscópica, por ejemplo, de leucocitos, que son células, ya estructuras celulares, 1 a 3 por campo, se considera normal. Mayor a 5 llama la atención. Puede ser incluso ocurriendo un proceso infeccioso. Hematías, glóbulos rojos de 0 a 2 por campo se considera normal. Células epiteliales planas puede haber. Eso no quiere indicar eh, ausencia o no de patología. Y las bacterias también, porque como le dijimos, la uretra, sobre todo la primera porción, la porción es la uretra, eso no es un medio estéril,
La vejiga, como tal, en realidad tampoco se consideraría un medio estéril porque la distancia que hay en el medio externo y la vejiga es corta, sobre todo en las mujeres, y puede haber presencia de pocas bacterias, escasas bacterias a nivel de vejiga, por ende no se consideraría un espacio totalmente estéril. A diferencia de los uretes y riñón, que eso sí, allí sí no debería existir ningún tipo de microorganismo. Muy bien. Entonces, este consideraría un uroanálisis normal de un paciente que está sanito. Bueno, esto es todo por ahora. Nos quedan otras dos clases. La siguiente es concentración y dilución de la orina. Si mi memoria no me falla. Y la última es sobre equilibrio ácido-base. Esa es un poquito densa. De todos modos, vamos a tratar de darle lo más esencial. Bueno, ya saben, cualquier cosita estoy a la orden. Espero que puedan disfrutar del tema. La fisiología renal es un tema muy bonito. Y bueno, cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, con mucho gusto estaré al pendiente. Les deseo a todos un muy bonito día.